Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tenemos un video muy importante donde analizaremos en detalle lo que está sucediendo con Kaká y la organización ENV. Este video busca informar claramente y exponer cómo la organización está manejando este caso de manera preocupante, usando personas como primera línea de combate para desviar la atención principal y evitar dar respuestas claras a nuestra comunidad. Para quienes no están al tanto, Kaká es una monita muy querida que fue confiscada por la organización ENV bajo la premisa de rescatarla de una supuesta situación de explotación. Desde entonces la encerraron en una jaula sucia, sin alimentación adecuada y manteniéndola en condiciones deplorables junto con Meat y Puka. En esa jaula, Puka se enfermó y lo apartaron supuestamente para tratar su enfermedad, pero desde entonces no lo volvimos a ver. Después de 3 meses encerrada en la jaula, Kaká fue liberada en el Parque Nacional Ben En, sin ningún tipo de entrenamiento para su supervivencia. Recientemente ha sido trasladada en secreto a un lugar desconocido. La comunidad ha estado exigiendo transparencia y respuestas, pero ENV ha mantenido un silencio absoluto. Durante las últimas semanas, nuestra comunidad ha dejado numerosos comentarios exigiendo respuestas. Sin embargo, hemos notado un patrón muy claro. Los que manejan este caso no responden directamente, sino que utilizan a un grupo de personas que actúan como primera línea de combate, atacando, desviando la conversación y repitiendo el mismo discurso vacío. Veamos algunos ejemplos. Dice la pregunta: ¿dónde está Kaká? ¿Por qué no hay información sobre su estado de salud? Este comentario es una táctica clara de desviar la atención y minimizar la importancia de la pregunta legítima sobre el paradero y la salud de Kaká. Es curioso que la organización no tenga tiempo para responder preguntas legítimas sobre el paradero y salud de Kaká, pero sí permite que personas como esta intenten desviar la conversación con ataques sin sentido. Nadie aquí busca privilegios, solo queremos transparencia y respuestas. Si no eres parte de la organización, no necesitas responder en su nombre. Y si la organización no tiene nada que ocultar, ¿por qué no contesta directamente en lugar de que extraños hablen por ellos? El comentario de Shaylee es una prueba clara de lo que muchos venimos denunciando. La organización que confiscó a Kaká no ha demostrado un plan real de rehabilitación ni de protección para los animales que incauta. Aquí es donde podemos enlazar las propias palabras de esta persona, quien admitió que en Vietnam no existen centros de rehabilitación para primates que fueron mascotas, ni tampoco santuarios adecuados para aquellos que no pueden adaptarse a la vida salvaje. Entonces, si no hay rehabilitación ni un santuario para ellos, ¿por qué confiscaron a Kaká y a Meat si no había un plan real para integrarlos a la naturaleza? ¿Cómo justifican dejarlos en un entorno desconocido, sin preparación ni supervisión? Si realmente estuvieran protegidos, ¿por qué se niegan a mostrar pruebas de su bienestar?
Esto confirma lo que hemos dicho desde el principio. Los animales no fueron rescatados, fueron abandonados. No hay garantías de su supervivencia y su desaparición solo refuerzan las sospechas de negligencia y encubrimiento. En conclusión, si la organización estuviera haciendo las cosas bien, no habría necesidad de esconderse. La verdadera pregunta es, ¿dónde está Cacá y por qué tanto secretismo? Este comentario lo escribí directamente en la página oficial de Facebook, esperando una respuesta por parte de la organización. Sin embargo, quien respondió fue otra persona sin relación directa con ellos. Y esto fue lo que dijo. En lugar de responder nuestras preguntas con respeto o argumentos válidos, algunas personas recurren al insulto y a la discriminación. Tal es el caso de Taria, quien se refiere a nosotros como por exigir respuestas sobre Cacá, Meat y Puka. Susan, qué interesante que en lugar de debatir con argumentos reales, recurras a descalificar a las personas por su nacionalidad. Permíteme recordarte que la lucha por la justicia no tiene fronteras y personas de todo el mundo están exigiendo respuestas por Cacá, Meat y Puka. El hecho de que muchos de los que exigimos transparencia seamos latinoamericanos no es coincidencia. Es porque tenemos valores, empatía y no nos quedamos callados ante la injusticia. A diferencia de otros, no nos conformamos con excusas baratas ni permitimos que nos traten como tontos. El amor por los animales es universal. Y si te molesta que personas de diferentes partes del mundo se preocupen por Cacá, entonces quizás el problema lo tienes tú. No necesitas ser vietnamita para exigir transparencia, así como no necesitas ser europeo para defender los derechos de los animales. Por cierto, con el mismo derecho que tú tienes para comentar, con tu arrogancia, yo, como latina, seguiré defendiendo a Cacá con orgullo y sin miedo. Y para cerrar este análisis de comentarios, les presento una respuesta que confirma lo que tantos de nosotros hemos dicho desde el principio. A veces la verdad se escapa hasta de aquellos que intentan justificar lo injustificable. Este comentario, escrito por una de las defensoras de la organización, revela algo muy importante. Presten mucha atención. Sí, pero no pueden encontrar a los demás. La familia de Cacá fue un blanco fácil. Este comentario es una admisión clara y contundente de que la confiscación de Cacá y Meat no fue un acto de justicia ni parte de una gran estrategia para salvar a los monos en Vietnam, sino que simplemente atacaron a la familia de Cacá porque era un blanco fácil. ¿Por qué Cacá y Meat fueron un blanco fácil? Todo este caso ha sido una manipulación bien calculada para aparentar justicia y protección animal. Pero quienes hemos seguido esta historia desde el principio, sabemos que no se trató de proteger a Cacá y a Meat, sino de usarlos como blancos fáciles para quedar bien ante el público. ¿Qué significa esto? Significa que su familia fue atacada porque era visible, accesible y no tenía protección legal inmediata. Aunque Cacá y Meat recibían amor, cuidados y una vida digna, mostraban todo en redes sociales. No se escondían.
fueron el blanco perfecto para una organización que quería dar un ejemplo, pero sin esforzarse en investigar casos reales de maltrato o tráfico. Mientras miles de otros canales en Vietnam siguen grabando monitos cada día sin consecuencias, solo Cacá y Meet fueron confiscados. ¿Por qué? ¿Por qué no aplican la misma ley para todos? ¿Por qué nadie más ha sido sancionado? Y aquí entra el comentario de Asa Furubón, una defensora de la organización, quien sin darse cuenta terminó confirmando lo que la comunidad ha dicho durante meses. Cito sus palabras: la familia de Cacá fue un blanco fácil. Con esa frase queda claro, no fue justicia, fue conveniencia. Ellos sabían dónde estaban, no necesitaban investigar y además tenían miles de seguidores, lo que hizo más fácil usar este caso como ejemplo público. Pero al mismo tiempo ignoraron la existencia de centros reales de rehabilitación, de personal calificado y de santuarios especializados. Incluso la misma persona admitió en otro comentario que en Vietnam no existe rehabilitación para primates que han sido mascotas. Entonces, ¿qué clase de rescate es este? ¿Encerrarlos en una jaula sucia para luego abandonarlos en una isla sin entrenamiento? ¿Dónde está la preparación, el plan de reintegración y el seguimiento? Aquí no hubo plan, hubo prisa, hubo presión y todo apunta que alguien con poder o con influencia exigió que se actuara solo contra esa familia. Y lo más triste es que lo hicieron disfrazando todo bajo la palabra protección. Pero no se equivoquen, esto no fue un rescate, fue una condena. Gracias por confirmar lo que ya sospechábamos. Cacá y Meet fueron confiscados no por justicia ni por ley, sino porque eran un blanco fácil. No pueden encontrar a los otros monos, pero a ellos sí. No fue rescate, fue un ataque selectivo. Y lo peor de todo es que en lugar de admitirlo, intentan justificarlo con excusas. Mi pregunta es, si dicen proteger a los animales, ¿por qué no han tomado acción contra los demás que siguen grabando monos en Vietnam todos los días? Ah, claro, porque nunca se trató de justicia. Hoy no cerraremos este video con un adiós, sino con un llamado a la conciencia, porque mientras Cacá sigue desaparecida, mientras Meet permanece en el olvido y mientras Puka fue entregado por miedo, nosotros seguimos aquí, levantando la voz por ellos, porque no se trata solo de leyes, se trata de justicia, de empatía, de humanidad. Se trata de 3 vidas inocentes que fueron apartados de su hogar sin un plan real, sin rehabilitación, sin transparencia. Y aunque intenten silenciarnos, aunque borren nuestros mensajes y nos llamen locos, nosotros sabemos que la verdad está de nuestro lado. Las pruebas están ahí. Sus contradicciones lo delatan. Cacá, Meet y Puka no son culpables de nada. Su único delito fue ser amados como parte de una familia. Por eso, si tú también sientes lo que sentimos, si tú también crees que esto fue una injusticia, únete a esta causa. Usa tu voz, comparte este video, deja tu comentario y no te canses de exigir respuestas. No dejemos que el tiempo borre su historia. Usemos los hashtags con orgullo. Cacá nos necesita, y mientras ella esté en silencio, nosotros no lo estaremos.
Nos vemos en el próximo video.